Bueno, como les contábamos con el informe de Sebastián Fuentes desde Copiapó, la entrega de 13.000 litros de agua embotellada por parte de Bolivia se vio empañada por un particular mensaje en la chaqueta del ministro de Defensa de ese país. Y esto ha llevado a varias reacciones en Chile, incluyendo una del Senado. Vamos a conversar al respecto y de otros temas, por cierto, con el presidente del Senado, Patricio Walker. Senador, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, Daniel. ¿Cuál es la determinación que toma el Senado hoy? Bueno, básicamente manifestar un rechazo a las declaraciones del ministro de Defensa boliviano, fundamentalmente porque agradecemos el gesto de colaborar con la gente que lo está pasando mal y sufriendo hoy día en el norte de Chile, pero en nuestra opinión hubo un aprovechamiento de esta situación del dolor ajeno para pasar un mensaje. Él después ha dado explicaciones, ha manifestado sus disculpas y me alegro que lo haya hecho, pero la verdad es que fue muy mal recibido. Y yo tengo la sensación de que esto no es una casualidad. Hay una campaña comunicacional de Bolivia ante la debilidad de los argumentos jurídicos que ellos tienen por todo lo que viene en el Tribunal de La Haya. Una campaña que ha sido, yo creo que ofensiva muchas veces, grosera, en que el fin justifica los medios. Y en ese sentido yo creo que haber utilizado, bueno, él después da la explicación que tenía frío, pero la verdad es que uno tiene la impresión de que no era casualidad. Haber utilizado esa frase yo creo que fue una provocación para nuestra gente. Es la lógica probablemente pasar un mensaje comunicacional propagandístico probablemente que no fue bien recibido por nuestros compatriotas. ¿Bastan las disculpas del ministro para dar por cerrado el tema? Yo creo que es un gesto importante que haya manifestado las disculpas. Ojalá que se haga oficialmente a nivel de gobierno. Yo creo que naturalmente que haya pedido disculpas es un avance. ¿Y usted le cree la explicación que él da? Miren, la verdad, yo no le creo mucho. No le creo mucho porque decir que tenía frío, que era la única vestimenta que él tenía en ese minuto, cuando me dicen, venía escuchando a los periodistas que no se la sacó en ningún minuto, es poco creíble. Pero bueno, la verdad es que yo creo que lo importante es reconocer que esto es parte de un contexto. Hay una campaña permanente del expresidente Mesa, de todas las personas que están haciendo lobby para la postura boliviana en el mundo, y la verdad es que hay cero argumentos jurídicos, y hay cero argumentos jurídicos porque el tratado del año 48, el Pacto de Bogotá, es muy claro al decir que los temas que han sido resueltos antes de esa fecha por tratados internacionales no son materia de la jurisdicción, ¿cierto?, del Tribunal de La Haya. Por lo tanto, el tribunal debiera declararse incompetente. Y además el tratado es clarísimo, en 1904 están fijados los límites, es un tema bilateral que deberá llevarse en el ámbito jurídico, pero como ellos son débiles en esa área, tratan de incurrir en prácticas comunicacionales, propagandísticas que efectivamente apuntan a llevar este tema a otra área. Usted dice son débiles en lo jurídico, pero da la impresión de que Bolivia sí ha sido muy exitoso en términos de plantear el tema generando simpatía de la opinión pública internacional. ¿Son fuertes ellos en ese aspecto? Han sido muy eficaces. Se han victimizado, han dicho las verdades a media o derechamente han hablado con falsedad. Por eso nosotros nos estamos desplegando. Yo, de hecho, hoy, el 10 de abril, voy a estar en la cumbre de presidentes de parlamentos de UNASUR para exponer junto al presidente de la Cámara de Diputados nuestra postura ante otros presidentes de parlamento que han sido visitados asiduamente por políticos, parlamentarios, en fin, ministros del gobierno boliviano. Y la verdad es que ellos nos dicen, por ejemplo, que ellos tienen acceso hoy día a nuestros puertos en condiciones de mucho privilegio, que ellos efectivamente, que Chile cumplió todas las obligaciones del Tratado de 1904, por ejemplo, construir el ferrocarril de Arica a La Paz. Y en ese sentido yo creo que es muy importante decirle al mundo, ojo, que si se llega a aprobar la demanda de Bolivia, cosa que es absolutamente imposible, pero si se llegase a aprobar, se crea un clima de inseguridad jurídica, de incerteza muy grande, porque el día de mañana cualquier país podría pedir revisar un límite fronterizo con otro país en el Tribunal de La Haya, y eso es claramente inaceptable. Senador, lo llevo a temas de política interna. El domingo, en una entrevista en el diario El Mercurio, el ex senador Jovino Novoa hizo una serie de declaraciones, pero básicamente, en lo más fuerte, él pide un acuerdo nacional y habla de la posibilidad de un acuerdo que, derechamente, creo que todos lo entienden así, significa que no haya persecución judicial para casos como el que lo afecta. ¿Hay alguna posibilidad de un acuerdo de ese tipo? O sea, yo creo que plantear eso es absolutamente inviable, absolutamente inviable. Yo estoy convencido que hoy día tenemos una crisis de credibilidad muy fuerte,
de los políticos, de las grandes empresas, de la iglesia, en fin, de otras instituciones también. Y la única forma de intentar revertir esa crisis es con transparencia y no con opacidad. Yo creo que no hay ningún piso, ninguna viabilidad de un arreglín que signifique impunidad respecto a lo que ocurrió en el pasado. Por supuesto, toda la voluntad de llegar a acuerdos para el futuro, para mejorar la legislación. De hecho, hay 20 propuestas que le hicimos como senadores a la presidenta Bachelet. Por ejemplo, que los parlamentarios, alcaldes, concejales, core, que incurran en trampa, en delitos graves, les cueste el cargo. Que a los empresarios que incurren en soborno y cohecho, que tienen pena muy baja de 13 años, subirla sustancialmente, como en otros países, por ejemplo, España 6 años, Alemania 10 años, para que los delitos de cuello y corbata sean sancionados. Darle atribución al CERVEL para poder efectivamente tener dientes y uñas y poder fiscalizar. Ley de transparencia, ley del lobby a los partidos políticos, ¿cierto? En fin, son muchas propuestas, límite a la reelección de los parlamentarios, principio de probidad, ampliar la declaración de interés y patrimonio a más personas, que el detalle de la declaración sea mucho más rigurosa. En fin, hay muchas propuestas que estamos legislando en este minuto del Congreso para parecernos, ojalá, en este tema a Dinamarca, a Noruega, que son muy duros en la relación dinero y política, y nunca más que las empresas donen a las campañas, que las donaciones sean públicas, limitar el gasto de campaña y que solamente las personas naturales puedan hacer donaciones a las campañas. Si hacemos estos cambios de fondo, yo creo que vamos a aprovechar esta crisis como una oportunidad, pero acuerdo en ese sentido, no de establecer impunidad para lo que ocurrió en el pasado. Gobierno Novoa dice que hay una discriminación contra los políticos porque Impuestos Internos antes aplicaba otros criterios, que los casos por los cuales se les pretende perseguir delictualmente antes se consideraban simplemente gasto rechazado y se saldaban con una multa. Eso es cierto que en el pasado se aplicaba una multa de un 35% respecto de las boletas que no se podían justificar, pero eso no nos corresponde a nosotros decir qué criterio se va a aplicar. Para eso está el Ministerio Público, están los tribunales de justicia, está Impuestos Internos. Dejemos que ellos hagan su pega. Yo creo que lo peor es intentar interferir en lo que están haciendo los tribunales de justicia. Un país serio, un país que no es bananero, debe respetar la independencia de los poderes, en este caso el Poder Judicial. ¿Sería de país bananero una amnistía en este caso? Sí, yo creo que sí. Senador, cuando uno suma las declaraciones de Jovino Novoa con otro tipo de declaraciones, por ejemplo, cuando el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, dice paremos la casa de brujas, ¿no cree que hay una cierta suspicacia, una cierta sospecha que crece en la opinión pública? ¿Le parecieron desafortunadas esas declaraciones del ministro? Es que yo no puedo presumir en base a esas declaraciones que haya un intento de generar una amnistía, una impunidad respecto a lo que ocurrió en el pasado. Yo no creo que el ministro del Interior haya planteado eso. Y si alguien lo plantea, yo creo que estaría profundamente equivocado. Hoy día el país no resistiría un arreglín para establecer una situación de impunidad hacia el pasado. En Chile hay que respetar el principio de la igualdad ante la ley. Hay discusiones, efectivamente, si por ejemplo a veces se le condena a la gente anticipadamente, si hay mucho show mediático, en fin. Pero cuando nosotros aprobamos la reforma procesal penal, nosotros a propósito quisimos establecer transparencia. Antes nadie sabía lo que investigaban los jueces del crimen. Todo era opaco, privado. A mí me gusta la transparencia, no obstante que reconozco que hay riesgos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando hay un juicio oral, ni siquiera pueden haber fotógrafos, camarógrafos, se hace a lo más un dibujo, ¿cierto?, de las personas que intervienen. Pero ese es un tema que nosotros tomamos una opción, la transparencia, y yo creo que con transparencia podemos revertir la crisis de credibilidad. Con opacidad no hay ninguna posibilidad. ¿Se equivocó el ministro del Interior al hablar de casa de brujas, senador? Es que yo la verdad es que eso no lo entiendo como un tema de un intento de provocar impunidad. Si alguien lo interpretó así, yo creo que el mismo ministro puede obviamente plantear su punto de vista. Yo obviamente no soy vocero de él. ¿Cómo ve al ministro Peñalillo en este momento? Yo creo que un ministro muy capaz, es una persona muy preparada. Me ha tocado ver muchos temas legislativos, temas de la región de Aysén que represento. Una persona muy empoderada y que tiene mucha sintonía con la presidenta de la República, lo que es muy importante para ser jefe de gabinete y ministro de Interior. ¿La tiene todavía? Porque algunos dicen que se perdió. Se dicen tantas cosas, Daniel, tantas cosas que si uno se queda solamente en los rumores, los dime y direte, la verdad es que, no sé, yo trato de ser serio, ¿eh? La verdad es que creo que el ministro de Interior no pretende establecer un manto de impunidad como algunos lo han sugerido y creo que en eso hay que ser muy riguroso. ¿Coincide con los analistas que ven a un gobierno inmovilizado después de lo que ha pasado con el caso Cabal, falto de liderazgo? Bueno, yo creo que eso afectó, el caso Cabal afectó efectivamente al gobierno, a la presidenta, naturalmente que las decisiones se debieron haber tomado inmediatamente, de pedirle la renuncia a este señor que hoy día está siendo investigado, ¿cierto?, por la Fiscalía de la Sexta Región, al señor Dávalo.
Ahora, obviamente yo soy de aquellos que creen que la presidenta Bachelet es una persona proba, que nunca se han enriquecido los cargos, que se pudo haber actuado antes, sí, de todas maneras, con más claridad. Pero bueno, la verdad es que eso hay un costo que se está pagando por parte del gobierno y espero que esta crisis, reitero, la aprovechemos como una oportunidad para hacer los cambios que tenemos que hacer. Muchos dicen, eliminemos el Parlamento, eliminemos los partidos. Yo quiero recordar, sin Parlamento no hay democracia, hay dictadura. Sin partido gobiernan los populistas y los caciques, los caudillos. Por lo tanto, la respuesta es más y mejor democracia, mejor política, que es la única forma de poder revertir esta crisis de credibilidad. Hoy aparecen 4 correos del año 2013 que muestran un intercambio entre el abogado de Cabal, Javier Levine, y Sergio Bustos, en los cuales mencionan varias veces a la señora, en la cual harían alusión como argumento para intentar buscar la reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic. ¿Qué le parece en la revelación de esos correos? No podría pronunciarme sobre un correo que no he leído y que es primera vez que oigo algo, pero lo importante es que en Chile... No lo había visto. No sabía. Venía ahora de Valparaíso, estuve toda la tarde presidiendo la sesión del Congreso, pero quiero decirle sí que yo confío en la justicia. Creo que el fiscal de la Sexta Región me parece que actuó de manera bastante poco mediática, bastante rigurosa, ¿eh? A propósito que algunos dicen que tratan de lucirse los fiscales, yo creo que él ha sido muy riguroso y espero que ellos establezcan toda la verdad y si el señor Dávalo o su señora o el señor Valero o todas las personas que se han mencionado han incurrido en delito, bueno, tendrá que probarse y si hay condena tendrán que responder como cualquier chileno. Si no hay condena, bueno, eso lo dirá los tribunales de justicia. El hecho de que según encuestas como la de Plaza Pública, CADEM, una mayoría de personas no le crea a la presidenta cuando dice que se enteró de esto con la prensa, ¿cómo afecta su liderazgo? Un liderazgo que está muy marcado precisamente por la credibilidad, por la confianza. Lo que pasa, sin perjuicio que yo dije hace un rato atrás, que efectivamente ha habido un costo para el gobierno, para la presidenta, y eso es indudable. Cuando se producen estas crisis hay indignación, hay rabia, hay molestia, y en un primer minuto la gente tiende a meter a todos dentro del mismo saco, a generalizar. Yo, y perdone que dé un ejemplo, porque me ha tocado presentar 50 proyectos de ley en contra del abuso sexual infantil, me acuerdo cuando explotaban redes de pedofilia o de pederastia, no sé, ya había algún político metido y la gente decía, todos los políticos son iguales, o la iglesia, o un cura pedófilo, todos son iguales. Hay un primer momento en estas crisis que la indignación lleva a la gente a generalizar. Un segundo momento en que la gente empieza a distinguir. Y yo creo que ahí la gente va a separar la paja del trigo y efectivamente al mediano y largo plazo, si hacemos las cosas bien, la gente va a poder distinguir. Lo que se decía siempre de Michelle Bachelet era que precisamente uno de sus atributos era que no era considerada por la ciudadanía como dentro del saco de los políticos que tiende a ser desprestigiado, sino que hacían de inmediato una diferencia con ellos. ¿Eso se perdió? Lo que pasa, esto que se decía tanto que era incombustible, que efectivamente tiene un tremendo liderazgo y credibilidad por parte de la ciudadanía, y yo creo que se ha visto afectado por lo que mencionábamos, pero yo sigo insistiendo y creyendo que Michelle Bachelet es una persona honesta, que es la que más ha lamentado y a la que más le ha dolido que su hijo esté involucrado en lo que está involucrado, más allá si hay o no delito. Yo creo que fue una conducta éticamente reprochable la de su hijo o la señora, en fin, de los socios. A mí no me gustan los winners, lo que hacen la pasada rápido, en fin, y menos cuando probablemente se aprovechan de esa situación para conseguir una reunión. Pero bueno, serán los tribunales los que tengan la última palabra, y sí tengo la certeza de que ella es la que más lamenta y la que más se opone a lo que hizo el hijo, pero bueno, somos todos personas mayores de edad y es bien complicado naturalmente transferir la responsabilidad. Ahora, eso ya no lo ha dicho, que es la primera en que se opone a lo que hizo su hijo. No lo ha dicho. A ver, yo creo que a veces, a pocas palabras, buen entendedor. Cuando ella hizo una conferencia de prensa, insisto, yo creo que debieron haberla sacado inmediatamente y no esperar una semana, y ahí se cometió un error. Pero cuando ella hace un anuncio, a mí me dio la sensación o me quedó la convicción de que efectivamente ella estaba rechazando efectivamente estas prácticas, en fin. ¿No debería ser más explícita? Lo que pasa es que es bien fácil para uno, bien fácil para uno y uno tiende a decir que sí, que debería ser más explícita. Pero probablemente algunos tienen un lenguaje para decir las cosas de una forma un poquito más genérica y la verdad es que en ese sentido yo creo que es muy difícil estar en la situación de ella. Pero insisto,
si se hubiera adoptado la decisión inmediatamente y no esperando una semana, probablemente el costo para ella y para el gobierno hubiera sido menor, reiterando que yo tengo una imagen de que la presidenta Bachelet es proba, que es una persona que no se ha enriquecido y que una persona está en el cargo para servir y no para servirse del cargo. ¿Es este el peor momento del gobierno, el más difícil? Sí, de todas maneras. ¿De la presidenta también? Ninguna duda. Senador, ¿debería la presidenta Bachelet impulsar un acuerdo nacional en estas materias? ¿Es correcto pretender eso, juntar a gobierno, oposición, decir, miren, sobre estos lineamientos, sobre estos proyectos generemos un gran acuerdo nacional como se ha hecho en otras ocasiones, o no sería conveniente? A ver, en la medida que sea, y por supuesto que ella no lo va a proponer, que fuera una reglina, en fin, por ningún motivo, en la medida que sea acuerdos para hacer cambios de verdad, sustantivos y no mero maquillaje, por supuesto. Cuando ella, creo que el día 23 de abril, reciba las propuestas del Consejo Asesor, ella tiene, si no me equivoco, 40 días para hacer una propuesta al Congreso. Y bueno, ahí obviamente que yo espero que ella ejerza su liderazgo, porque ella tiene un liderazgo. Ella fue elegida, más allá de la situación actual, con más de un 60% de los votos. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior a mí me tocó ser presidente de la Cámara de Diputados de la presidenta Bachelet en el segundo año y también estaba muy mal en la encuesta. Y terminó muy bien, con un 80%. Ojalá que esa sea la situación y que las propuestas legales que no hagan sea realmente para establecer un muro muy duro, muy blindado entre dinero y política, en que el principio que rija sea la transparencia y que hagamos los cambios que hay que hacer. Yo creo que la gente no nos perdonaría que desaprovecháramos esta oportunidad para hacer los cambios que hay que hacer. Senador, ¿le parece que en el actual escenario cobra más fuerza el tema de la nueva Constitución y concretamente la posibilidad de hacerlo a través de una asamblea constituyente? Se lo pregunto porque la nueva Constitución es parte de los compromisos del gobierno, no así la forma de hacerla. ¿Es este el momento para impulsarla? Yo creo que hay que hacer una nueva Constitución. Hay muchos temas que hay que cambiar. Por ejemplo, no puede ser que en la Constitución se establezca que hay muchas materias en que se requieran 4/7 de los votos para poder aprobar leyes determinadas en materia. Eso es un subsidio de la minoría. O el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, la elección de intendentes por voto popular. En fin, hay muchas materias que, por ejemplo, la iniciativa popular para proyectos de ley. A mí me encantaría que la gente, los ciudadanos, pudieran presentar proyectos de ley al Congreso y que, como en toda democracia representativa, sea el Congreso que decida y que en algunas materias pueda haber plebiscito, que me parece muy sano. Yo primero me pondría de acuerdo en lo que hay que cambiar. Para eso la presidenta Bachelet dijo que este año van a haber diálogos, que se va a enviar una propuesta, esperamos conocer esa propuesta y naturalmente si alguien presenta un proyecto de reforma constitucional para establecer una asamblea constituyente, lo vamos a revisar, lo vamos a votar y el Parlamento tendrá la última palabra. Senador, le quiero preguntar, tenemos solamente pocos minutos, pero la situación de la Universidad Católica, después del despido del teólogo Jorge Costadoat de esa universidad y que él denunciara que hay profesores que están con miedo dentro de la UC, ¿debería reconsiderarse el despido? Absolutamente. Yo creo que Jorge, yo lo conozco personalmente, un gran teólogo, un gran jesuita. Como exalumno de San Ignacio reconozco que tengo alguna preferencia sobre los jesuitas, que son muy abiertos, muy tolerantes. Como decía Chesterton, cuando uno va a la iglesia le piden que saque el sombrero, pero no la cabeza. Uno nunca tiene que dejar de pensar por sí mismo. Y la verdad es que creo que la decisión de la Católica, del arzobispo Santiago, fue una decisión errada, muy mala. Creo que las explicaciones de la autoridad de la Católica han sido peores, se han lavado las manos, y ojalá que puedan reconsiderar esa decisión. Yo solidarizo absolutamente con Jorge y creo que la Católica cometió un gran error y también se cometió un gran error con el nombramiento del obispo Barros en Osorno. Muy malas señales. ¿Se está violando la libertad de cátedra en la Universidad Católica? Absolutamente, absolutamente, porque la verdad es que cuando uno tiene argumentos, cuando uno tiene convicciones, no tiene para qué recurrir a la censura ni a estas prácticas de impedirle a alguien ejercer la cátedra, la libre cátedra en la Católica. Porque si alguien realmente se ve amenazado en su fe, porque alguien piensa distinto o cuestiona algunas cosas, es que tiene una fe muy débil. Yo por lo menos que fui formado por los jesuitas, que siempre están en las fronteras y cuestionando las cosas, que es lo que me parece muy bien, y promueve una fe adulta, no una fe de niño, en que a uno le dicen algo y se lo cree a pie junto. Bueno, muy mal, me parece muy mal. Yo creo en la confianza, como dice mi amigo José Andrés Murillo, en la confianza lúcida, no en la confianza acrítica, incondicional a un postulado. Yo creo que eso le hace mucho daño a la Iglesia y también a la Universidad Católica. Senador Patricio Walker, gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muchas gracias, Daniel.